Gracias, presidente. Señoras, señores legisladores, es una triste metáfora que se reviva a Sor Juana Inés de la Cruz, una de las más destacadas escritoras del siglo de oro de la literatura en español, para justificar la sepultura de la reforma educativa, para justificar el atropello a los derechos de millones de educandos a saber, a conocer y a aprender. Una triste metáfora que se invoque la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz para justificar este atropello. Ya se la ha hecho recurrente, y es una práctica recurrente del PRI, pretexto, una coartada, echarle la culpa a los gobiernos anteriores, decir que el gobierno anterior, los gobiernos del PAN, no hicieron o no quisieron. Llevan ya 3 años, la mitad de la administración con los ojos puestos en el espejo retrovisor. Pero ¿saben qué pasa cuando un conductor va con los ojos puestos en el efecto retrovisor? Es que es incapaz de ver los obstáculos del camino y es incapaz de ver hacia dónde va. Ya llevan la mitad de la administración, señores legisladores del PRI. Ya no vale ese pretexto, ya no vale esa coartada. La responsabilidad de la conducción del país por mandato popular es de ustedes. Ya no pueden encontrar justificación o consuelo en lo que hicieron otras administraciones. Pero déjenme refrescarles la memoria. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa fue creado en una administración de Acción Nacional, en el año de 2002. Los procesos de evaluación y el principio de calidad fue introducido por un gobierno del PAN, el gobierno anterior, vía administrativa en efecto, porque ustedes, las bancadas del PRI, nunca pusieron aptitud y disposición a construir una reforma de Estado como sí lo hizo Acción Nacional en esta legislatura. Ustedes cuestionaron la Alianza por la Educación, la cuestionaron en cientos de puntos de acuerdo en el Congreso de la Unión y en consecuencia no le pueden echar la culpa a las administraciones anteriores. De hecho, les quiero recordar que en 2012 la OCDE celebró los avances en materia de evaluación y calidad educativa. La OCDE en un informe que decía que era el camino correcto, pero que faltaban las reformas legales constitucionales que Acción Nacional les dio en esta legislatura sin pretextar absolutamente nada. En consecuencia, los esfuerzos por la calidad educativa empezaron en administraciones panistas a pesar, y muy a pesar de ustedes. Nosotros, como gobierno, tomamos determinaciones responsables. Y déjenme traer a la memoria el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, porque eso los pinta con total claridad. Cuando Acción Nacional, cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón toma la determinación de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, vinieron presiones, vinieron chantajes, vinieron condicionamientos, manifestaciones e intentos de colapsar el orden público. ¿Qué hizo el gobierno de la República? Mantenerse firme en su decisión. ¿Qué hacían las bancadas del PRI? Recibían entre aplausos en el Congreso de la Unión al líder del Sindicato Mexicano de los Electricistas. Es como si nosotros ahorita estuviéramos celebrando la oposición de los sindicatos, específicamente de la coordinadora a la reforma educativa. Nosotros no hacemos eso porque pensamos por el bien del país. Nosotros resistimos, aplicamos la ley, y eso es una gran diferencia entre la forma de conducción política entre ustedes y nosotros. Aquí dicen que no se suspende o no se cancela la evaluación educativa, simplemente dicen que se pospone y con eso quieren justificar la legalidad de su decisión. Quiero recordarles que la reforma que aprobamos deposita en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa la responsabilidad de conducir los procesos de evaluación, no en la SEP. Y la ley dice claramente que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa el que establece los lineamientos y las fechas de los concursos. Y lo único que tiene que hacer la SEP conforme a la ley es aplicar los lineamientos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
En consecuencia, no puede disponer de la fecha que estableció el INE. No es facultad de la Secretaría de Educación Pública determinar la fecha de realización de los procesos de evaluación, sino esa es una facultad legalmente establecida a favor del INE. Acaban ustedes de aceptar la franca violación a la Constitución y a la ley. Como decimos los abogados, frente a confesión de parte, relevo de prueba. Pero no solamente pecan de ilegalidad, ahora también pecan de ingenuidad, señor presidente, y con eso termino. Se está diciendo por ahí que esto es una táctica estratégica del gobierno de la República para sortear las elecciones, para que vayamos a un domingo electoral sin sobresaltos. Es ingenuo porque si ese fue el acuerdo que motivó la posposición del proceso de evaluación, les vieron la cara. Como lo ha dicho el diputado, es absolutamente claro que no le cumplieron la palabra y en consecuencia la intención de sabotear las elecciones sigue vigente. Pero no solamente eso, déjenme hacerles 3 preguntas. ¿Qué les hace pensar que después del domingo la coordinadora va a cambiar su actitud frente a la reforma educativa? ¿No se dan cuenta de que ya mostraron debilidad y que lo más probable es que los chantajistas doblen su apuesta? ¿Qué les hace pensar que van a poder mostrar autoridad después de que se doblegaron frente al chantaje? Un gobierno, concluyo, señor presidente, un gobierno con autoridad no es aquel que usa más la fuerza, sino aquel que usa la razón para gobernar. La razón de la ley que no se negocia, la razón de la ley que no se somete a chantaje alguno. Por su atención, muchas gracias.